Comenzó la cuenta regresiva. 60 días, ya pasaron 3, queda menos tiempo. Irán le da ultimátum a las potencias del mundo para que protejan el acuerdo nuclear. Vladimir Putin y el presidente Macron dicen lo mismo. El culpable es Donald Trump. Donald Trump, que parece bestia herida, envía bombarderos, destructores, portaaviones hacia Irán, presiona militarmente y psicológicamente. Tan solo hace unas horas alertó a los barcos comerciales, dijo que pueden ser atacados. Irán alerta por su parte de las fake news. Quedan menos de 60 días y todos se preguntan qué es lo que va a pasar. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la crisis nuclear que le quita el sueño a Donald Trump. Estados Unidos será culpable si Irán se retira del acuerdo nuclear. Denuncia Francia, al igual que Rusia. Ce deal. Premier point. Deuxième point, si l'Iran est sorti de ce deal, ce sera la responsabilité des États-Unis d'Amérique. On ne va pas inverser les rôles et dire que ce seraient les Européens. En un acto de doble moral, le echan la culpa a Estados Unidos. Pero ellos tampoco cumplen. No comercian con Irán por miedo a Donald Trump. Y por otro lado, los europeos amenazan a Irán si rompe el acuerdo. Instamos encarecidamente a Irán a que continúe cumpliendo con sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear en su totalidad, como lo ha hecho hasta ahora, y se abstenga de dar pasos hacia una escalada. Rechazamos cualquier ultimátum y evaluaremos el cumplimiento de Irán con sus compromisos nucleares. Firman Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea. El gobierno iraní dice que no puede ser que Irán no goce de los beneficios del acuerdo nuclear y solo tenga limitaciones. Las sanciones de Donald Trump no dejan vender libremente los productos ni el petróleo de Irán, ni acceder a la banca, ni comerciar con el mundo. همه قبول دارن نمیشه یک کشوری به یک تکالیفی عمل کنه ولی از حق خودش برخوردار نشه. Irán protesta porque cumplió con el acuerdo nuclear. I think I'll be a neutral in this one. Lo rompió y ahora como comedia dice que quiere un nuevo acuerdo. What they should be doing is calling me up, sitting down, we can make a deal, a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons. Not too much to ask. Irán rechaza negociar con quien rompió el pacto. So all of a sudden he decided to leave the negotiating table. So why he has not answered this, proposing to have fresh rounds of talks with Iranians, with this history of just tearing apart a nuclear agreement. En medio de todo esto, Estados Unidos envía bombarderos B-52. Despegaron de Luisiana y hoy ya aterrizaron en Qatar, frente a Irán. Iran gave its proxies a green light to attack U.S. forces. La inteligencia de Estados Unidos alega que Irán ha dado luz verde a sus aliados en la región para atacar a los soldados estadounidenses. We have information that you don't want to know about. They were very threatening. And, No, these are all allegations which are being produced by the same people who, in the run-up to the U.S. invasion of Iraq, did the same. So we do not accept such an allegation, and all these are fake intelligence. Irán dice que Estados Unidos no se atreverá a atacar, revela la prensa. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias al equipo allá también en Madrid, muchísimas gracias a usted siempre por estar protegiendo el programa. A ver, la pregunta con que iniciamos este programa es, Donald Trump acaba de decir que no quiere lastimar a Irán.
por lo que le encantaría que los líderes de Irán le llamaran para sentarse a negociar. Yo te pregunto, ¿esto no es ridículo si él rompió el acuerdo? Vayamos con nuestros analistas para que contesten esta pregunta. Está con nosotros Mohammad Mohammadi, analista internacional en Madrid, y Andrés Pierantoni, analista político. Comienzo contigo, Andrés. La primera pregunta, como dije, por favor. Bueno, efectivamente la posición de Irán expresada por el embajador iraní en Washington es bastante lógica. No tiene sentido aceptar ese ofrecimiento del presidente Trump después que el mismo presidente Trump rompió hace un año prácticamente el acuerdo, y además el presidente Trump ha hecho una acción de presión muy fuerte. Último ha sido la declaración del embajador en contra de los países europeos que quieren mantener el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán. La última fue la declaración del embajador de Estados Unidos, creo que fue ayer o hoy mismo en Alemania, presionando a toda la comunidad empresarial alemana, diciendo que si comerciaba o hacía cualquier negocio con Irán iba a sufrir las sanciones de Estados Unidos de forma bastante agresiva. Eso, actitud de Trump, es evidentemente, en primer lugar, no tiene nada que ver con el problema nuclear, tiene que ver con otros temas que seguramente vamos a conversarlo a lo largo del debate, y prácticamente está haciendo lo mismo que ha hecho con Kim Jong-un. Trata con una actitud agradable de hacer olvidar todo un pasado no muy lejano de ataques, en este caso en contra de Irán, como si no hubiese pasado nada y se pudiera establecer y restablecer un diálogo. No tiene sentido, evidentemente, y como pasó con el caso de Corea, si Irán aceptara entrar en conversación en este momento con el presidente Trump, sería un fraude para Irán. Bien. Mohammad, un gusto saludarte. A ver, Donald Trump ha estado diciendo que le encantaría recibir una llamada o una comunicación de Irán para conversar. Dos preguntas. La primera, ¿hay la posibilidad de que Irán haga lo mismo que el líder de Corea del Norte, quien le envió mensajes, una carta y comunicaciones a Donald Trump para sentarse a negociar, ya que Corea del Norte también fue traicionado por Estados Unidos? Por favor. Muy buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar contigo en ese programa. Creo que no hace falta ningún análisis al respecto. El líder supremo de Irán acaba de dejar claro que no va a haber negociaciones con el actual gobierno de Estados Unidos de América en estas condiciones actuales. ¿Por qué no los va a haber? Porque este gobierno literalmente ha salido de otro acuerdo negociado, firmado, y además un acuerdo que, para la información de todo el mundo, estoy seguro que tú lo sabes, el acuerdo nuclear fue enviado al Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, un día después de su aprobación, el día 15 o 16 de julio de 2015, fue enviado al Consejo de Seguridad de la ONU a petición de la Administración de Estados Unidos de América para que se constituyera como un documento del Consejo de Seguridad de la ONU, para que todo el mundo, no solo los firmantes, cuando el acuerdo se convirtió en un documento del Consejo de Seguridad de la ONU, la idea era para que todo el mundo lo aplicara. Es más, el Consejo de Seguridad pidió a todo el mundo que tienen que respetar las cláusulas de ese acuerdo. Y cuando Estados Unidos, el actual gobierno me refiero, el presidente Trump sale de ese acuerdo, literalmente presiona a los demás para que no lo respetan. ¿Cómo queremos esperar de Irán para que pueda entrar en negociaciones otra vez con Estados Unidos? Irán ha dejado claro que negociaría, pero ¿cuándo negociaría? Primero, la condición lógica es que Estados Unidos tiene que volver a adherirse al acuerdo nuclear y después ya negociarían otros temas. Pero el primer argumento es que tienen que volver a lo que estaba firmado y estaba aprobado. Sí, ¿y qué negociarían? Porque pues ya supuestamente se negociaron todas las cosas. Bueno, Andrés, Francia se alinea a Rusia y pues dice lo mismo, ¿no? El presidente Putin dijo a través de su portavoz de la Cancillería, y ahora Macron dice, si el acuerdo nuclear se destruye, el culpable es Donald Trump. ¿Qué analizas de esto? ¿Qué análisis haces de esta declaración, por favor? Bueno, el problema básico que hay detrás de todo esto es el fracaso de la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Y en realidad están utilizando el acuerdo nuclear con Irán
para tratar de resolver temas que no tienen que ver con el acuerdo nuclear. Básicamente Estados Unidos ha fracasado en la estrategia. ¿En qué sentido? Cuando firma y lleva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el acuerdo, estamos hablando del año 2015. ¿Qué ocurría en el 2015? El ISIS prácticamente estaba tomando control de gran parte de Siria y de Irak. La estrategia, inclusive en el 2015, es el ataque de Arabia Saudita respaldado por Estados Unidos contra Yemen. La estrategia militar ofensiva de Estados Unidos en el Medio Oriente para romper la media luna chiita, como la llamaban, como la llamó el rey jordano, de la media luna chiita desde Irán hasta el Líbano, parecía exitosa. Todo eso fracasó gracias a la acción conjunta de Irán, de Rusia, de Siria, de varios países. Entonces Trump, en lugar de buscar algún terreno para poder negociar o renegociar con Irán, que supuestamente es un elemento fundamental en esta situación nueva en el Medio Oriente, trata de utilizar el pretexto del acuerdo nuclear para de alguna manera involucrar y afectar a Europa en primer lugar y al resto del mundo también, por ejemplo China, en un problema que se debe exactamente y fundamentalmente al fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Qué quiere Estados Unidos básicamente? Quiere, y lo ha dicho, quiere renegociar o negociar los misiles, el desarrollo militar defensivo que está haciendo Irán para defender su país en contra de la amenaza de Israel y de Estados Unidos de atacarlo. Quiere que deje de apoyar las organizaciones terroristas. Ellos llaman terrorista a Hezbollah, por ejemplo. Y entonces es estratégica la posición de Hezbollah para impedir a Israel un ataque contra Siria, un ataque contra el Líbano, e inclusive limita la capacidad ofensiva de Israel contra Palestina. O sea, Andrés, dices que las armas nucleares no es el problema. No, no es el problema, en absoluto. Bien. Mohammad, pero ¿no es hipócrita echarle la culpa a Donald Trump? Si bien él violó el acuerdo nuclear, los otros países firmantes del pacto podrían enfrentar con valentía las sanciones de Donald Trump y decirle: no importa que nos sanciones, Donald Trump, hay que cumplir la ley y el acuerdo nuclear, pero nadie lo hizo, todos les dio miedo y además o fueron pues mediocres, y además el instrumento que inventaron, el INSTEX, pues no funcionó. ¿Qué piensas? Roberto, el acuerdo entró en vigor, entró en la fase de implementación desde enero de 2016. Pasan 3 años de su implementación. 1 año durante la presidencia del presidente Barack Obama y 2 años ya durante la presidencia del presidente Donald Trump. En el primer año hubo algunos simplemente indicios de que iban a respetar el acuerdo. Aún así, Irán denunciaba en el mismo primer año, cuando estaba todavía Barack Obama, de que no se estaban respetando las cláusulas del acuerdo. Estoy hablando de cláusulas concretas, la cláusula 25, por ejemplo, del acuerdo nuclear, donde dice que Estados Unidos tiene que promocionar el negocio, el comercio de otros países con Irán, darles la garantía y la tranquilidad de que pueden trabajar con Irán. Es una cláusula, es un compromiso. Eso no se hacía. Se hicieron presiones contra el presidente Barack Obama para que se encaminara, digamos, en esa ruta, y de alguna manera lo estaba haciendo, pero no completamente. Desde cuando llega el presidente Trump, el primer año no hacía tampoco nada y el segundo año ha salido literalmente del acuerdo. Pero vayamos a ver la función de la Europa, que también es otra parte del acuerdo nuclear. Europa tampoco ha dado ningún paso práctico. Lo que hemos visto de Europa ha sido bueno, voluntad política está bien, comunicado está bien, pero pasos prácticos nada. El verano del año pasado, si no estoy equivocado, dijeron que iban a utilizar un mecanismo de bloqueo que se usó en algún momento para proteger las empresas que querían trabajar con Cuba. Pero ese instrumento, aunque es un instrumento fuerte, jamás fue utilizado por la Unión Europea. Más tarde dijeron que no. El instrumento de ellos es el INSTEX, ¿no? El instrumento de apoyo al comercio con Irán. Pero a fecha de hoy tampoco hemos visto es que no se ha hecho nada con Irán. Es que la misma culpa, es decir, Estados Unidos en el acuerdo no ha hecho, fuera del acuerdo tampoco. Europa también. Pasan 1 año, Roberto, en el acuerdo nuclear
son 125 páginas. Es el documento más largo porque se ha convertido en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En esos 125 se habla en muchas páginas, estamos hablando de 20, 30 páginas sobre los compromisos de la otra parte con Irán, y no se han respetado ninguno. Recientemente estaba escuchando al viceministro iraní de Exteriores decir que ellos mismos se iban a encargar del rediseño de la central de Arak. Es decir, cosas técnicas, transacciones bancarias, compra de petróleo, todo. A día de hoy no se puede enviar ni un solo euro a Irán. Ha habido inundaciones, me imagino que aquí lo han dicho en los programas. Bien. No se ha podido enviar ayuda humanitaria, digamos, en transacciones bancarias a Irán. La Unión Europea es... El logro del acuerdo nuclear, mucha parte de ello fue para la Unión Europea, eso lo tenemos muy claro, porque ¿qué otro logro ha tenido la Unión Europea? Un logro dentro del marco del multilateralismo. El acuerdo nuclear ha sido el principal logro de la Unión Europea, pero lo ha dejado ir desapareciendo, lo ha dejado ir muriendo ese acuerdo. Y si el acuerdo nuclear a fecha de hoy todavía está vivo, Roberto, es gracias a Irán, porque Irán ha sido quien lo ha cumplido, y como tampoco ha estado recibiendo los beneficios, pero hasta fecha de hoy lo ha estado manteniendo y ha dicho hoy basta, que no puede seguir esta situación porque es plan integral de acción conjunta, no es plan integral de acción unilateral. Eso es lo que está denunciando Irán, y esa denuncia no solo va contra Estados Unidos de América, que ha salido del acuerdo, sino contra las otras partes, las europeas concretamente. Bien. Sí, porque hasta China dejó de comprar tanto petróleo como lo hacía antes, ¿no? Ahí vimos los niveles que han bajado. Bueno, Andrés, vamos a la situación también muy preocupante. Estados Unidos ha enviado portaaviones, destructores, bombarderos, F-35, estos aviones de última generación, hacia las aguas iraníes. Su argumento: la inteligencia de Estados Unidos revela que Irán ha dado luz verde para atacar a los soldados estadounidenses. Yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay de que esto sea cierto, o qué posibilidad más bien hay que todo esto sea un invento, como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que nunca encontraron y que se usaron para atacar a Irak? Por favor. Bueno, en primer lugar, no tenemos que olvidar que quien tomó una posición agresiva contra la Fuerza Armada de Irán fue Estados Unidos, cuando declaró terrorista el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que reportan directamente al líder de Irán. Entonces, por su parte, lógicamente, Irán dijo que iba a considerar terrorista las fuerzas especiales y otras fuerzas de Estados Unidos cuando actuaran en la región, como de hecho lo han sido. Los principales promotores del terrorismo en Medio Oriente, y no solo en Medio Oriente, sabemos que son los organismos de inteligencia y las instituciones norteamericanas de Estados Unidos. Entonces, pero ese no es el hecho. El hecho real es de que si sigue la asfixia o el intento de asfixia financiera, económica en contra de Irán, lógicamente puede en un momento determinado Irán decidir que, así como se le está afectando la exportación de petróleo, derivados y otros productos como el acero, el cobre, el aluminio, etcétera, al resto del mundo, igual Irán tendrá derecho de limitar las exportaciones de Aramco, de Arabia Saudita o de las petromonarquías a través del estrecho de Hormuz. Entonces, eso evidentemente es el pánico que tiene, la razón por la cual, como decía al principio, tiene problemas de tranquilidad el señor Trump, porque evidentemente una acción de ese tipo afectaría un porcentaje significativo de las transacciones petroleras internacionales y produciría una estampida en los precios del crudo justo en víspera de un año electoral. Y ustedes saben y todos sabemos que si algo impacta al consumidor norteamericano, estadounidense y molesta, es el aumento en los precios de la gasolina y los combustibles. Por consiguiente, todo este despliegue militar tiene que ver como una especie de acción disuasiva en contra de cualquier respuesta de tipo militar o para tratar de limitar el tráfico por el estrecho de Hormuz. Bien. Y no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Si sube la gasolina, pues suben los precios de todas las cosas. Ya me lo decía mi abuelita, desde niño veía esto. Mohammad, a ver, Irán contesta que Estados Unidos, al ver todo este despliegue militar, Irán contesta, lo deja claro, tanto a nivel militar como político. Irán contesta que Estados Unidos no se atreverá a atacar. Yo te pregunto a ti, Mohammad, ¿Irán atacará a Estados Unidos al ver que está tratando de asfixiar al pueblo iraní?
En los últimos 250 años, Irán no ha atacado ningún país. Es decir, Irán no ha sido iniciador de ninguna invasión militar contra otro país en los últimos 250 años. Y no estoy hablando solo de 40 años de la revolución. Entonces, lo han dejado muy claro que no van a iniciar un ataque militar contra los demás, los iraníes. Pero que si la otra parte se le ocurre invadir Irán, invadir el territorio, atacarle militarmente, que no tengan dudas en que van a tener la respuesta muy firme. Y ahí, porque has mencionado la situación en Irak, sí, en lo que estamos en esos días parece la misma situación, el mismo escenario, ¿no? Lo que se decía, convertir Irán en ese caso en una amenaza y entonces a Saddam Hussein en una amenaza y después para atacarlo. Pero hay diferencias, sinceramente, entre la situación de hoy de Irán con la situación del año 2002 o 2003 de allá, de Irak, de Saddam Hussein. En primer lugar, la potencia militar de Irán es una potencia considerable. De hecho, personalmente creo que si los Estados Unidos de América no ha atacado Irán, porque ha atacado muchos países del mundo, si no ha atacado Irán durante los últimos 40 años, ha sido por algo. Lo intentó en el inicio, en los primeros años, pero después no ha vuelto a hacerlo. Entonces sabe del poderío militar de Irán. En segundo lugar, Irán cuenta con el apoyo popular. Saddam Hussein no contaba con ese apoyo popular en ese entonces. Tú estás en Irán, me imagino, hablas con la gente podrán tener opiniones distintas sobre las situaciones políticas, pero cuando hablemos de la seguridad del país, de la integridad territorial, de la soberanía, todo el mundo se une para defenderse, digamos. Otra cosa son los instrumentos de Irán. Irán tiene muchísima influencia regional. Irán podría, si se la atacaran desde cualquier base de Estados Unidos, que son muchos, hay que recordar que Estados Unidos tiene 50.000 efectivos en los países alrededor de Irán, de la región. En 12 países de la región tiene bases militares. Entonces todo eso se convertirían en una posible, digamos, un supuesto ataque de Estados Unidos contra Irán, se convertirían en el blanco, por supuesto, de las respuestas de Irán. Yo no creo sinceramente que vayamos hasta este punto porque lo que yo digo, mejor lo sabrán los Estados Unidos de América, que Irán no son comparables con la situación de Saddam Hussein. Yo no veo un acercamiento de un enfrentamiento militar, pero que si lo vaya a ver, que ojalá no fuese así, Irán tendría respuestas muy firmes. Gracias. Andrés, ya nos vamos. La última pregunta. Irán dio 60 días de ultimátum. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará si nadie responde al ultimátum? ¿Qué es lo que va a hacer Irán? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido fundamentalmente, la estrategia de Estados Unidos, porque la respuesta de Irán tiene mucho que ver con la respuesta a la estrategia agresiva de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos, tenía que ver y tiene que ver un poco con un intento de desestabilizar el proceso político en Irán. De hecho, hace pocos meses hubieron algunos disturbios, en parte producto de la situación, de la dificultad económica interna causada por el bloqueo de Estados Unidos y en parte por manipulación y maniobra de los mismos norteamericanos con los agentes que tienen localmente. No han logrado ningún éxito realmente, no han logrado prosperar sobre esa estrategia. Como bien decía el colega, el pueblo iraní está claro ahorita que una cosa son los problemas internos que pueden existir como en cualquier país y otra cosa es la soberanía y la independencia nacional. Entonces, en ese sentido, la capacidad de maniobra de Estados Unidos dentro de Irán es prácticamente nula en este momento. La capacidad de presión regional es bastante debilitada. ¿Pero qué va a hacer Irán si nadie responde al ultimátum, Andrés? Bueno, yo creo que Irán, en primer lugar, quizá vaya a asumir un papel más activo a través de los socios, los aliados que tiene la región, en cuanto a una respuesta más firme Palestina, más firme de Hezbollah, más firme de Ansarullah, en cuanto a los intentos de invasiones y etcétera. O sea, va a responder en primer lugar sobre los escenarios regionales en el terreno militar y eventualmente después de ser indispensable siempre tiene la carta del estrecho de Hormuz. Pero yo creo que inicialmente va a responder en el frente libanés, en el frente palestino y en el frente de yemení. Muchísimas gracias a los dos, Mohammad, gracias. Hay tema para 2, 3, 4, 5 horas de programa, pero solo tenemos media hora. Gracias, abrazos a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Gracias a ti. Siempre que hundan a alguien, que le hagan daño a alguien, que maten a alguien, no le crea lo que dicen, por favor. Mejor pregúntese usted mismo a quién le beneficia ese hecho.
La política del mundo, usted ya lo sabe, es peor que un solo criminal. Nunca le van a decir la verdad. Y recuerde que los detectives, para hallar a un criminal, siempre se preguntan eso: ¿a quién le conviene ver a alguien eliminado, hundido, muerto, sancionado, asfixiado? Y por ahí empiece a preguntar. Es lo primero que nos dicen en criminología y en el mundo. Mire que hay mucha gente criminal. ¿A quién le conviene ver a Irán sancionado? ¿A quién no le conviene ver que Irán sea el principal productor de petróleo y de gas en el mundo? Piense. Gracias.